¿Será quejarse con Dios una forma de honrarlo y demostrar nuestra confianza en Él? Y aunque vivimos en un mundo donde quejarse con Dios parece la solución, en este video te voy a contar una historia que cambiará tu vida y la manera como ves las cosas, y aunque la Biblia nos habla de todos los problemas que nos trae el quejarnos, también nos da la solución. Y después que leí el Salmos 46:1, que nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entendí lo que Dios nos quería decir sobre el quejarnos, y para que lo entiendas mejor te traigo la siguiente historia. El rey de la selva, más fuerte y poderoso, se encuentra postrado en el suelo, herido y solo. Su orgullo herido y sus miedos lo consumen. ¿Podrá este orgulloso león superar su mayor obstáculo, aceptar ayuda de Dios y confiar en algo más grande que él mismo? En lo más profundo de la selva, donde los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles más altos, reinaba un león llamado Leví. Su melena, oscura y abundante, ondeaba al viento como una corona de oro, y sus ojos, ámbar y penetrantes, inspiraban temor y respeto a todos los animales. Leví era el rey indiscutible de la selva, fuerte, poderoso y temido por todos. Sin embargo, detrás de esa fachada de fuerza y dominio, Leví albergaba una inquietud que carcomía su espíritu. A pesar de ser el rey de la selva, de tener a sus pies a todos los animales, sentía un vacío en su corazón. Se preguntaba a sí mismo, ¿por qué yo, siendo el más poderoso, debo enfrentar desafíos? ¿Por qué la vida no es siempre un camino fácil y lleno de triunfos? Leví recordaba las palabras del profeta Jeremías, «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz, hombre de contienda y hombre de riña, en toda la tierra, no he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen». Jeremías 15:10. Se sentía como Jeremías, un hombre destinado a la lucha y al sufrimiento, a pesar de su posición. A veces, cuando la luna iluminaba la selva, Leví se apartaba de su manada y se sentaba bajo un árbol solitario. Allí, alzaba su mirada al cielo estrellado y exclamaba, ¿dónde estás, oh Dios? ¿Por qué permites que yo, tu criatura más fuerte, sufra? No comprendía que incluso los reyes más poderosos tienen sus propias batallas que librar. Que la vida, tanto para el león como para el hombre, es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas. Que incluso el rey Salomón, con toda su riqueza y sabiduría, reconoció que todo es vanidad y afán de viento. Eclesiastés 1:14. Leví, en su orgullo, no podía comprender que la verdadera fuerza no reside en la fuerza física, sino en la fe en Dios. Que el verdadero rey es aquel que gobierna su corazón, que domina sus emociones y que confía en un poder superior. La respuesta la encontramos en las Escrituras, bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor, Jeremías 17:7. La verdadera felicidad y paz interior se encuentran en una relación personal con Dios, en confiar en su amor y en su plan para nuestras vidas. Leví, el rey de la selva, había alcanzado la cúspide de su poder, pero la felicidad se le escapaba como agua entre los dedos. La inquietud que llevaba dentro se había transformado en un rugido sordo de desesperación. ¿Por qué, siendo el más fuerte, el más temido, el más favorecido por la naturaleza, debía experimentar la soledad y el dolor? Una noche, bajo la luz de la luna llena, Leví alzó su cabeza hacia el cielo y dejó escapar un rugido desgarrador. Era un grito de dolor, de frustración, de rebeldía. En ese momento, Dios parecía tan distante, tan indiferente a su sufrimiento. «Oh, Dios», rugió con rabia, «si tú eres tan poderoso, ¿por qué permites que el sufrimiento exista? ¿Por qué yo, tu criatura más perfecta, debo cargar con este peso? ¿Dónde está tu justicia, tu amor?» Sus palabras resonaron en la noche, pero no obtuvieron respuesta. Leví se sentía abandonado, traicionado por aquel Dios en el que alguna vez había creído. Sus pensamientos se volvieron oscuros. Recordó las palabras del profeta Job, ¿por qué los impíos viven, envejecen y se hacen poderosos? Job 21:7. ¿Por qué los malos prosperaban mientras él, el justo, sufría? La duda había echado raíces en su corazón. Comenzó a cuestionar todo lo que creía. ¿Existía realmente un Dios bueno y amoroso? ¿O era todo una ilusión, una farsa? Sin embargo, es importante recordar que Dios no siempre responde a nuestras preguntas de inmediato. A veces,
el sufrimiento es parte de nuestro camino, una prueba de nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 1 Romanos 5, 3-4. La selva, antes un lugar de paz y tranquilidad, se transformó en un caos. Los vientos aullaban como bestias salvajes, la lluvia caía a cántaros y los rayos iluminaban el cielo nocturno como espadas llameantes. Leví, el rey, se encontraba en medio de la tormenta, azotado por los elementos. En su orgullo y ceguera, no había previsto esta catástrofe. Se había sentido invencible, pero la naturaleza, con su inmensa fuerza, le recordaba su fragilidad. Mientras luchaba contra los embates del viento y la lluvia, su pata quedó atrapada en una trampa oculta entre las raíces de un árbol. El dolor era intenso, lacerante. Leví rugió con fuerza, pero sus gritos se perdieron en el estruendo de la tormenta. Se sentía solo, abandonado, a merced de las fuerzas de la naturaleza. En ese momento de desesperación, recordó sus palabras de rebelión contra Dios. «Oh, Dios», gritó con voz ronca, «¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has hecho esto?». La tormenta parecía responder con un rugido aún más feroz. Leví se sentía como Job, azotado por una serie de desgracias que lo hacían cuestionar la justicia divina. En ese momento de oscuridad, Leví recordó las palabras de Jesús: «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 24:13. Sin embargo, la fe del león se tambaleaba. ¿Podría perseverar en medio de tanto dolor y sufrimiento? Sin embargo, es importante recordar que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me confortan. Salmo 23:4. Atrapado en la trampa, solo y herido, Leví se sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta. El dolor físico era intenso, pero era el dolor emocional el que lo consumía. Se sentía abandonado por Dios, por la naturaleza y por todos aquellos a quienes había considerado amigos. La oscuridad de la noche envolvía la selva, y con ella, la oscuridad se adentró en el corazón de Leví. Recordó todas las veces que había confiado en su propia fuerza, en su poder. Y ahora, en su momento más vulnerable, se daba cuenta de lo frágil que era. «Si Dios existe», murmuró con voz débil, «¿por qué me ha permitido esto? ¿Por qué me ha abandonado en mi hora más oscura?». La duda carcomía su fe. Comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido sobre Dios. ¿Era Dios realmente bueno? ¿O era un ser indiferente, cruel, que disfrutaba viendo sufrir a sus criaturas? La soledad era insoportable. Leví aullaba al cielo, pero su grito se perdía en el silencio de la noche. Se sentía como Job, quien había exclamado: «Clamo a ti, y no me respondes, estoy de pie, y no me haces caso». Job 30 horas y 20 minutos. En esos momentos de desesperación, Leví se aferraba a cualquier pensamiento que le diera un poco de esperanza. Recordaba las historias que había escuchado de otros animales sobre un lugar más allá de la selva, un lugar donde no había dolor ni sufrimiento. Pero, ¿era eso real? ¿O era solo una ilusión? En la oscuridad de la noche, mientras Leví gemía de dolor y desesperanza, un débil aleteo rompió el silencio. Un búho anciano, con ojos grandes y brillantes como estrellas, se posó en una rama cercana. Su plumaje era gris y moteado, y sus ojos transmitían una sabiduría ancestral. El búho observó al león herido con una mirada compasiva. Con una voz suave y melodiosa, comenzó a hablar. «He escuchado tus lamentos, oh rey de la selva. Sé que estás sufriendo, pero debes saber que no estás solo». Leví miró al búho con asombro. ¿Cómo podía este pequeño pájaro comprender su dolor? Pero el búho continuó: «Hace mucho tiempo, un hombre justo llamado Job también se preguntó por qué sufría. Él perdió a sus hijos, su riqueza y su salud, y aún así mantuvo su fe en Dios». El búho relató la historia de Job, de cómo el hombre había sido probado hasta sus límites, pero había salido victorioso gracias a su confianza en Dios. Job aprendió que los caminos de Dios son misteriosos y que a menudo no entendemos por qué las cosas suceden como suceden. Pero también aprendió que el amor de Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Leví escuchó atentamente las palabras del búho.
comenzó a recordar las enseñanzas de su madre, quien solía hablarle de un Dios amoroso y protector. Pero en su orgullo, había olvidado esas enseñanzas. El búho continuó: recuerda, oh león, que Dios no te ha abandonado. Él está contigo en todo momento, incluso en la oscuridad. Tal vez esta prueba sea una oportunidad para que crezcas espiritualmente, para que aprendas a confiar en Él de una manera más profunda. Las palabras del búho resonaron en el corazón de Leví. Comenzó a sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. La verdadera sabiduría no se encontraba en la fuerza física ni en el poder, sino en la humildad y la confianza en Dios. El búho, con su voz suave y sabia, continuó hablando. Hace mucho tiempo, comenzó, vivió un hombre llamado Job. Era un hombre recto, temeroso de Dios y perfecto en su camino, y se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Este hombre era el más grande de todos los orientales. Leví escuchó con atención. La historia del búho le recordaba a las historias que su madre le había contado cuando era pequeño. Historias de hombres y mujeres que habían confiado en Dios a pesar de las pruebas. Sin embargo, continuó el búho, Satanás puso a prueba a Job. Le quitó sus bienes, a sus hijos y lo cubrió de llagas horribles. Incluso su esposa lo instó a maldecir a Dios y a morir. Pero Job, a pesar de todo su sufrimiento, mantuvo su fe. Exclamó: el Señor dio, y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y al final, Dios recompensó a Job por su fidelidad. Leví quedó profundamente conmovido por la historia de Job. Se dio cuenta de que no era el único que había sufrido. Incluso un hombre tan justo como Job había enfrentado pruebas mucho mayores que las suyas. El búho concluyó: la historia de Job nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida. Incluso los más fieles pueden enfrentar pruebas difíciles. Pero también nos enseña que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Y que si confiamos en Él, al final saldremos victoriosos. Leví se quedó pensando en las palabras del búho. Comenzó a darse cuenta de que su sufrimiento no era en vano. Quizás Dios le estaba permitiendo pasar por esta prueba para fortalecer su fe y acercarlo más a Él. La historia de Job es una de las más conmovedoras de la Biblia. Nos muestra que el sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Al igual que Job, podemos encontrar consuelo y esperanza en Dios, incluso en medio de la tormenta. Dando una pausa a la historia, me gustaría analizar más profundamente esta parte. Es que las historias que esta ave nocturna le cuenta son como antiguos pergaminos que revelan los misterios de la vida y la fe. La historia de Job, el hombre justo afligido, resuena profundamente en el corazón de Leví. Ambos, el león y el hombre, son figuras que encarnan el sufrimiento inocente. Job, despojado de todo lo que poseía, se convierte en un arquetipo universal de la injusticia y el dolor. Sin embargo, su fe inquebrantable, a pesar de las pruebas, lo convierte en una fuente de inspiración para todos aquellos que atraviesan momentos difíciles. Leví, al escuchar la historia de Job, encuentra un espejo en el que reflejarse. Comprende que su propio sufrimiento, aunque personal y único, forma parte de una experiencia humana universal. La historia de Job le ofrece un marco de referencia, una narrativa que le permite dar sentido a su dolor y encontrar esperanza en medio de la oscuridad. ¿Pero qué significa realmente el sufrimiento? ¿Por qué un Dios bueno permite que sus hijos sufran? Estas son preguntas que han atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La historia de Job, lejos de ofrecer respuestas definitivas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Nos muestra que la fe no es una cuestión de entender, sino de confiar. Para Leví, la historia de Job se convierte en un bálsamo para su alma herida. Le recuerda que no está solo, que otros antes que él han enfrentado pruebas similares y han salido victoriosos. La fe de Job se convierte en un faro que ilumina su camino, mostrándole que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede renacer. En última instancia, el encuentro entre Leví y el búho es un encuentro entre dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. La selva, con su exuberancia y su belleza,
se convierte en un escenario para explorar temas profundos y universales. Y la historia de Job, transmitida de generación en generación, se convierte en una fuente de sabiduría y consuelo. La historia de Job y Leví nos invita a reflexionar sobre nuestro propio sufrimiento y a encontrar en la fe un refugio seguro. Nos recuerda que, a pesar de las tormentas de la vida, podemos mantener la esperanza y confiar en que Dios está siempre con nosotros. Continuando con la historia. La noche se desvanecía, y con ella, las dudas de Leví. Las palabras del búho resonaban en su mente como un eco. La historia de Job le había mostrado que incluso los más fieles podían enfrentar pruebas difíciles, pero que la fe en Dios siempre prevalecía. Leví miró hacia el cielo, sus ojos llenos de determinación. Dios, susurró, aunque no entiendo tus caminos, confío en ti. Sé que tienes un propósito para mi vida, y aunque ahora esté sufriendo, sé que al final todo saldrá bien. Con un esfuerzo sobrehumano, Leví se concentró en la fuerza que Dios le había dado. Inspiró profundamente, con un rugido que resonó en toda la selva, comenzó a tirar con todas sus fuerzas de la trampa. El dolor era intenso, pero Leví no se rindió. Recordó las palabras de Jesús: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Con cada esfuerzo, sentía como una fuerza sobrenatural lo impulsaba. Finalmente, con un último esfuerzo, la trampa se rompió. Leví era libre. Se puso de pie, tambaleante pero victorioso. Miró hacia el cielo y agradeció a Dios por su liberación. Liberado de la trampa, Leví se sentó bajo un árbol frondoso. Su pata aún le dolía, pero la sensación de libertad era inmensa. Miró hacia el cielo y agradeció a Dios por su misericordia. Con el paso de los días, la pata de Leví comenzó a sanar de manera sorprendente. Las heridas se cerraron, y aunque no recuperó por completo su fuerza anterior, podía caminar sin dolor. Los otros animales de la selva, al ver su recuperación, se maravillaron. Muchos de ellos habían perdido la esperanza después de la tormenta, pero la historia de Leví les devolvió la fe. Leví se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la selva. Los animales acudían a él en busca de consejo y aliento. Él les hablaba de su experiencia, de su lucha y de su triunfo sobre la adversidad. Les recordaba que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y dispuesto a ayudarnos. Leví descubrió que su propósito en la vida no era solo ser el rey de la selva, sino también ser un servidor de Dios. Comenzó a enseñar a los animales jóvenes sobre la importancia de la fe, la esperanza y el amor. Les contaba historias de la Biblia, de hombres y mujeres que habían confiado en Dios a pesar de las pruebas. Con el tiempo, la selva se convirtió en un lugar más pacífico y unido. Los animales vivían en armonía, ayudándose unos a otros y glorificando a Dios. Con su pata sanada y su espíritu renovado, Leví se convirtió en el líder indiscutible de la selva. Los animales, que antes lo veían como un gobernante orgulloso y arrogante, ahora lo admiraban por su humildad, su sabiduría y su fe inquebrantable. Leví organizó grandes reuniones en las que compartía su experiencia con todos los animales. Les hablaba de la importancia de confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Les recordaba que todos somos hijos de Dios y que tenemos un propósito en la vida. Mis queridos amigos, decía Leví, he aprendido que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el espíritu. La fe en Dios nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Recuerden las palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Los animales escuchaban atentamente las palabras de Leví. Muchos de ellos se sintieron inspirados a cambiar sus vidas. Algunos animales que antes eran crueles y egoístas comenzaron a mostrar compasión y generosidad. Otros, que habían perdido toda esperanza, recuperaron las ganas de vivir. Leví también enseñó a los animales a cuidar de la selva, su hogar. Les explicó que la naturaleza es un regalo de Dios y que debemos cuidarla con respeto. Plantaron árboles, limpiaron los ríos y protegieron a los animales en peligro de extinción. La selva floreció bajo el liderazgo de Leví. Los animales vivían en paz y armonía, y la naturaleza se renovaba cada día. Leví se había convertido en un verdadero rey, no por su fuerza física, sino por su amor por Dios y por sus semejantes.
La historia de Leví nos muestra que el verdadero liderazgo no se basa en el poder o la fuerza, sino en el servicio y el amor. Cuando nos entregamos a Dios y a los demás, podemos marcar una diferencia significativa en el mundo. Hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido juntos el viaje espiritual de Leví, el león. Hemos visto cómo, desde las profundidades de la desesperación y la soledad, emergió una nueva criatura, transformada por la gracia de Dios. Leví, en su condición de rey de la selva, nos recuerda a todos nosotros. Somos reyes y reinas, creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sin embargo, como Leví, a menudo nos encontramos en situaciones que nos hacen cuestionar nuestra fe y nuestro propósito. La historia de Leví nos enseña que, en medio de la tormenta, podemos encontrar refugio en Dios. Al igual que el león herido que encontró sanidad en la presencia divina, nosotros también podemos experimentar una transformación profunda cuando buscamos a Dios de todo corazón. Porque por la fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. La fe es la evidencia de las cosas que esperamos, la certeza de las que no vemos. Cuando confiamos en Dios, aunque no entendamos sus caminos, estamos eligiendo creer en su amor y su fidelidad. Leví, en su nuevo rol de líder espiritual, nos muestra el poder transformador del Evangelio. Al compartir su testimonio con los demás animales, se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza y sanidad a toda la selva. De la misma manera, nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este es nuestro llamado como seguidores de Cristo. Al compartir nuestra fe con los demás, estamos ofreciendo un regalo invaluable, la esperanza de la salvación. Al igual que Leví, podemos dejar un legado de fe. Podemos inspirar a otros a confiar en Dios, a pesar de las dificultades. Podemos ser una luz en la oscuridad, mostrando a los demás el camino hacia Cristo. Hermanos y hermanas, ¿qué legado estamos dejando? ¿Estamos viviendo vidas que honran a Dios y que inspiran a otros? Que cada uno de nosotros se examine a sí mismo y se comprometa a vivir una vida que sea un testimonio del amor de Dios. Que la historia de Leví nos sirva de inspiración para seguir adelante, con esperanza y confianza en Dios. Amén.